Gálatas 5, 13 y 14 leímos una escritura, ya la leímos, pero la vamos a leer otra vez. Gloria a Dios, estamos todavía enseñando de la gracia de Dios y tantas cosas que la gracia de Dios cubre. La gracia de Dios es inmerecida gracia para todos nosotros y cubre a todos. Gloria a Dios. Su misericordia es nueva todos los días, pero la gracia es eterna, la gracia está ya fija y es para nosotros, es para que nos cubra. Aleluya, pero la gracia solamente nos cubre cuando nosotros hemos llegado hasta el lugar donde no podemos continuar, ¿ok? No espere que la gracia le va a cumplir si usted no ha tratado lo mejor que usted puede, 100%, para hacer las cosas que Dios le pide que haga, ¿ok? A veces tenemos tiempos de debilidad, tiempos difíciles, tiempos de prueba, y ahí es donde nosotros tenemos que demostrar el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Pero aún así podemos solamente llegar hasta cierto lugar, pero cuando las fuerzas de nosotros terminan, entonces la gracia de Dios nos cubre y Él nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Aleluya. Por eso es bonita la gracia, es lo más lindo que Dios nos ha dado a nosotros como salvos. Y dice en Gálatas 5, 13 y 14... Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. En otras palabras, ya somos libres en el nombre de Jesús. Y el que es libre, en Él es libre de veras. ¿Ok? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Leímos de la libertad del Espíritu. Y ahora vamos a empezar en lo que tiene que ver con las decisiones de rutina, como la compra de víveres y las tareas diarias. Use su razonamiento para hallar los artículos de más alta calidad al precio más bajo. Pregúntese también, ¿realmente necesito esto? Es una buena pregunta que debíamos de hacernos todos cuando vamos a comprar algo. Nos metemos en dificultades de finanzas por hacer cosas sin permiso, por hacer cosas sin preguntarle a Dios, por hacer cosas sin contar con Él, porque hay muchas cosas que pensamos que no podemos vivir sin ellas y aún sin embargo sí lo podemos hacer. Hay muchas cosas que si usted se pone a pensar que antes no teníamos y vivíamos muy tranquilos sin ellas, ahora si no las tenemos nos desincomodamos porque estamos impuestos a hacernos los gustos a nosotros mismos, amén. No le haremos los gustos a alguien más, pero a nosotros nos los hacemos cada vez, ¿ve? Y esto siempre resulta en finanzas o en compras, ¿verdad? No ponemos límites, especialmente si usted tiene tarjeta de crédito. Cómo son dañosas las tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero tanto que las apreciamos y tanto que las usamos. Pero hacen más daño que bien, fíjese, porque nos ayudan a gastar dinero que no tenemos, ¿ok? Y siempre lo vamos a ver. Pero Dios quiere que nosotros seamos cristianos responsables, que sabemos manejar nuestras responsabilidades, nuestras finanzas con sabiduría y con astucia. Porque nos metemos en problemas por no hacerlo, ¿sí? Y a veces, ¿verdad? Que nos causa dolor de cabeza, a veces nos causa no dormir bien y a veces nos causa muchas cosas, ¿verdad? Porque no tenemos cuidado cómo usamos el dinero que ganamos, ¿ok? Eso es muy común entre nosotros los hispanos más, que no tenemos
se me olvidó la palabra, cuando ponemos todo a los gastos en su lugar y decir esta semana tenemos solamente este aumento de dinero para gastar o gastamos una cantidad para la comida, otra cantidad para ropa, cuando hay y todo, como tenemos un presupuesto de cómo vamos a gastar el dinero. Yo admiro, porque hay gente que sí tiene todo en su lugar y no pasan de ahí cuando llega ahí, de ahí se acabó. Yo tenía un amigo mío que era anglo y tenía dinero, tenía feria. Pero ese, a la mitad de la semana, él decía, ya no tengo dinero. ¿Qué? Ya no tengo dinero para gastar. Y se traía su sándwich. ¿Ok? Siempre salieron a comer, pero es que yo ya no tengo dinero para gastar. Pero es que no tenía dinero de lo que él había propuesto gastar para esa semana. Cuando él llegaba a ese lugar, ahí paraba. Y nos harían la pregunta, oiga, pastor, pero eso es, parece que es muy castigador esa cosa, ¿verdad? No nos da libertad para nada. Pero ¿sabe qué? Nos enseña disciplina, hermanos. Que es lo que más necesitamos en la vida cristiana, disciplina. Pero esta es disciplina para las cosas de la vida. Y son cosas que nos enseñan cómo disciplinarlos. Porque si algo nos falta en la vida como cristianos es disciplina, hermano. Debíamos de disciplinar el tiempo. ¿Cómo usa usted su tiempo? Se levanta en la mañana y hace ¿qué? Se va al trabajo y hace su trabajo, regresa a su casa y hace ¿qué? Nada. Debemos de poner el tiempo también bien organizado. Es que esta hora es para esto y esta hora es para esto. Estas horas son para el trabajo y estas horas son para esto y para el otro. Tener organización, porque ¿sabe qué? Dios es un Dios muy organizado. Él tiene todo en su lugar. Nada cambia con Dios y nada se mueve con Dios. Dios no hace cambios para que nosotros podamos llegar a un lugar. No, Él pone todos los límites y todo lo pone delante de nosotros y nosotros tenemos que seguir su palabra para poder prosperar. Ponga confianza en que el Espíritu Santo influenciará sus decisiones y se lo hará sentir. Si es necesario, descansemos en las palabras del Señor Jesús que dicen: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. La guía del Espíritu Santo se recibe con mayor facilidad en tiempos de oración. Cuando nos aquietamos y nos concentramos en Dios, llegamos a estar en sintonía con el Padre. En ocasiones así tenemos una conciencia mucho mayor de las sugerencias, instrucciones e ideas nuevas del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, le tengo que recordar otra vez que es para guiarnos, hermanos. Es un guía. Es un guía de todas las decisiones que nosotros hacemos. Por eso es muy importante que nosotros podemos oír al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos habla. Y el Espíritu Santo nos habla de adentro para afuera. La palabra de Dios nos habla de afuera para adentro. ¿Ok? Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios viene de afuera, ¿ok? Y entra por el oído y también sale por la boca, o es decir, la leemos. Y yo le animo a usted, cuando usted lea la Biblia, léala en voz alta. Léala en voz alta para que tenga doble impacto en usted. No solamente la va a estar hablando, pero la va a estar oyendo. Y la va a poder captar con más facilidad. Se le va a quedar más palabra en su espíritu, ¿ok? Esto es muy importante porque necesitamos oír la voz de Dios.
Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da guianza para todos, hermano. Y cuando vamos a hacer una cosa, el Espíritu Santo nos dice que no, si no es correcto. Si no es de Dios, Él dice, no lo hagas. Y todos tenemos la decisión de obedecer o desobedecer en ese momento. ¿Ok? So, acuérdese, cuando usted vaya a hacer una cosa como cristiano, si usted es cristiano, activo en las cosas de Dios, cuando usted vaya a hacer una cosa, el Espíritu Santo le va a decir que no lo haga. Si tiene que, le va a gritar. No hagas eso. No le agrada a Dios. No es bueno para ti. Te va a traer ruina. Te va a traer mucho dolor. No lo hagas. Y nosotros tercos vamos y lo hacemos. No hay una persona aquí que tiene a Cristo en su corazón, que tiene al Espíritu Santo en su corazón, que al intentar hacer algo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo no le habla. El Espíritu Santo le va a hablar y le va a hablar y le va a hablar que usted no lo haga. Y usted va a tener que hacer la decisión, obedecer o desobedecer. Por eso es tan dañoso cuando fallamos, porque no fallamos por ignorancia, como antes en el mundo fallábamos por ignorancia. ¿Qué sabíamos? No sabíamos, no oíamos la voz de Dios, ni considerábamos a Dios tampoco. ¿Ok? So, no teníamos ninguna defensa, pero ahora como cristianos, tenemos al Espíritu Santo que nos habla fuerte y nos avisa cuando estamos a punto de cruzar al otro lado. Y no hay una persona aquí que ha caído en pecado que me puede decir, es que yo no sentí nada, yo no oí nada, yo nomás, pum, oí. No. El Espíritu Santo de Dios le estaba hablando fuerte. Y a veces yo estoy seguro que hasta la garganta se le secaba. Yo estoy seguro que hasta no podía ni hablar. Le latía el corazón fuerte. Yo digo que eso es una luz roja que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros y esa luz roja empieza a hacer esto, mire. Y empezamos a sentir el latido en el corazón. Porque sabemos que no lo debemos de hacer, que Dios no se agrada de ello. All right? So, usted quiere saber cuando Dios está de acuerdo con usted y cuando Dios no está de acuerdo con usted, examine su corazón, póngale cuidado a su corazón, no tiene ni siquiera que oír la voz audible de Dios. Su mismo corazón le va a avisar, ¿ok? Le va a avisar. No hagas eso. Y al mismo tiempo, cuando usted está haciendo algo que le agrada a Dios, el Espíritu Santo le deja saber que usted está haciendo algo que agrada a Dios. ¿Ok? Y se va a sentir muy bonito, se va a sentir muy bien. Pero acuérdese que como cristianos no tenemos, la verdad que no tenemos razón ni excusa por qué caer. ¿Ok? Lo hacemos, pero no tenemos excusa por qué hacerlo. La palabra escrita de Dios, la Biblia es la guía para los que caminan en el Espíritu. Fíjese bien, lo digo otra vez, porque esto es muy importante. ¿Sabía usted que entre todos nosotros que estamos aquí, no todos caminan en el Espíritu? Hay unos que todavía están caminando en la carne, ¿ok? Si yo le dijera todo el que está caminando en la carne, levante la mano, yo sé que la iban a levantar, ¿verdad? No, yo sé que no. Porque todos nos creemos muy espirituales. ¿Ok? Pero fíjese bien. Dice la Biblia, es la guía para los que caminan en el Espíritu. Y es tan importante que nosotros sabemos qué es caminar en el Espíritu, qué es caminar en la carne. ¿Qué es caminar en la carne? ¿Hay un sabio aquí que me puede decir qué es caminar en la carne, hermano? A ver, George. Do your own thing. Yeah, George.
That's doing your own thing. Yeah, haciendo lo suyo, haciendo lo tuyo. Yeah. Es que a mí me gusta. Es que a mí me cae bien. Y ahí andamos con la carne. Pero ¿qué es caminar en el Espíritu? ¿Alguien me puede decir qué es caminar en el Espíritu? El que hace la voluntad de Dios. Bien claro. El que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra, pero no solamente su palabra, porque ahí está la palabra, pero no me hace ningún bien, sino más está allí. Su palabra en mí. Obediencia ya. Su palabra en mí. O sea, lo que el Espíritu Santo me dirige a hacer. ¿Ok? Debemos estudiar y conocer la palabra escrita de Dios porque en ella describimos su revelación. Fíjese bien. La palabra de Dios es lo más importante para usted y para mí. Lo más importantísimo. Que nuestra vida depende de ella. Lo vuelvo a decir. Nuestra vida depende de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no debe de estar ahí en el libro, debe de estar en mi corazón. ¿Y qué tanto se aprende en un verso de memoria? Cuando menos una vez por semana. Yo creía que alguien iba a levantar la mano. Dije, yo, me va a asombrar. Yo le he dicho en otras ocasiones, ¿qué tanta palabra tendría usted si le quitaban su Biblia? ¿Qué tantos días podría vivir con la palabra que está dentro de usted si ya no hubiera Biblias? Y aún sin embargo, esa es la comida que nos sostiene en la vida diaria. Esas son las palabras que el enemigo entiende. No es lo que nosotros decimos, te reprendo, Satanás y todo. Es la palabra de Dios. La Biblia dice. Wow. Pero, ¿será? ¿Por qué cree usted que no le ponemos tanto interés a la palabra de Dios? ¿Alguien me puede decir por qué lo que usted cree? Laziness? Is it boring, George? No meat there, no substance. No sustancia, no carne. Y aún, sin embargo, aquí están los pedazos de oro escondidos. Fíjese. ¿Qué tantos no quieren un pedazo de oro? Aquí está. Escondido. Yes, right, George, I do too. Aquí está escondido. Gold nuggets. Aquí en esta palabra. Gold nuggets. Pedazos de oro. Más valioso que el oro. Aleluya. Vestimos la palabra revelada de Dios con sus propias palabras. Cuando hacemos esto, sabemos y entendemos exactamente lo que Dios nos ha dicho. Cuando caminamos en la gracia del Espíritu Santo, aprendemos mediante revelación. Después que hemos recibido revelación, nos valemos de lo que hemos leído y almacenado en nuestra mente y memoria para describirlo. Palabra de Dios. Wow. Cuando recibimos revelación del Espíritu Santo, siempre está de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre está en acuerdo en lo espiritual y lo que el Espíritu Santo nos habla.
Por eso cuando el Espíritu Santo le habla a usted, usted no tiene que decidir si es el Espíritu Santo o es el diablo el que le está hablando. Mucha gente me dice, es que yo no sé si era Dios o era el diablo. ¿Sabe por qué no sabe si era Dios o era el diablo? Porque no tiene la palabra de Dios en usted. Está vacío. Está vacía. Por eso no sabe. Porque cuando tenemos la palabra de Dios en nosotros, cuando Dios habla, cuando el Espíritu Santo habla, ¡boom!, inmediatamente hace conexión. Ok. Si hemos almacenado desechos, la revelación de Dios será distorsionada. Fíjese bien. Si hemos almacenado la palabra escrita de Dios, la Biblia, en nuestros corazones, caminaremos en el Espíritu y en la verdad. Y allí es donde falla el pueblo de Dios, cuando quiere caminar en el Espíritu, pero no tiene revelación, no tiene palabra, no tiene dirección. No sabe por qué camino ir. En cualquier momento de decisión, no sabe qué decisión hacer. No sabe cuál camino tomar. Porque no hay revelación de la palabra. Y sin la palabra no hay fe. Porque la fe viene por el oír, viene por la palabra de Dios. Y le pedimos a Dios, dame más fe, Señor. Dame fe para creer. Dame fe para mover montañas. Nunca la vas a tener. Porque la fe viene por la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando tú tienes la palabra revelada en ti, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar, inmediatamente te trae revelación. Te trae revelación. Y no hay duda. No hay duda de la decisión que tú tienes que hacer en ese momento. Porque muchas veces las decisiones que tenemos que hacer parece que no tienen sentido en ese momento. ¿Por qué voy a hacer esa decisión yo? Me puede traer todas estas repercussions, ¿cómo se dice en español? Consecuencias. Me puede traer todas esas consecuencias. Pero sí, lo de Dios no tiene razonamiento para nosotros, ¿ok? No razona. No razona, por eso necesitamos la confirmación de la palabra de Dios, que al momento que nosotros oímos la palabra de Dios, oímos la voz de Dios, del Espíritu Santo, inmediatamente se confirma con su palabra. Pero si no tenemos palabra, estamos vacíos, no tenemos con qué confirmar si es Dios o no. Y podemos, hacemos errores tan grandes. Porque no había confirmación en nuestro espíritu. No estamos seguros si es Dios o no es Dios. Y se acuerda la palabra que acabamos de leer ahorita que dice, mis ovejas oyen mi voz y la conocen, fíjese. No solamente la oyen, la conocen. Cuando el Espíritu Santo habla, usted inmediatamente la conoce porque confirma con la palabra que ya tiene usted adentro. Oh, I know, that's easy. Eso es facilito. Porque ya sé la palabra. Sí, la palabra de Dios dice. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando estamos platicando con alguien y estamos, la palabra está saliendo. Boom, 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 boom. Está saliendo. Porque es lo que tenemos ahí. Y es con lo que debíamos de hablar, hermanos. Si usted no sabe hasta ahorita, debía de hablar con la palabra de Dios. Eso dijo Pablo, dijo, háblense unos a los otros con himnos y con palabra. Y cosas que edifican. Wow. So, necesitamos la palabra de Dios, aquí en el corazón. Pero necesitamos escuchar al Espíritu Santo también. Porque Él es el que nos da dirección. Él es el que nos lleva la palabra. Es el que nos recuerda la palabra. ¿Sí?
y entonces nosotros lo seguimos y no vamos a fallar. ¿Qué tanto les gusta fallar en la vida? Yo creo que no. Libertad de opresión, Romanos 8, 5 y 6. Romanos 8, 5 y 6. Hablamos de obras muertas la semana pasada y me temo que muchas de las cosas que nosotros hacemos son obras muertas. No tienen ninguna gratificación con Dios, porque son cosas que no hemos oído la dirección del Espíritu Santo para hacer. Son buenas ideas. Fíjese bien. Son buenas ideas, pero no son ideas de Dios. Y hay muchas buenas ideas. Hay muchas cosas que podemos hacer que al parecer son cosas buenas. ¿Qué tiene de malo esto? Nada. Pero lo que tiene de malo es que al estar haciendo eso, estás desobediendo otra cosa que Dios te dijo que hicieras. Estás escogiendo hacer lo que a ti te parece bien en lugar de escoger lo que a Dios le parece bien. ¿Ok? Romanos 8, 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es muy fácil saber si estás caminando en la carne. ¿Qué piensas? ¿En la carne? ¿Sabes por qué Dios destruyó la humanidad en el tiempo de Noé? Dijo, porque su pensamiento está pervertido, todo lo que piensan es malo. Y hay muchas cosas que no consideramos malas, pero son. Si nosotros ocupamos nuestra mente pensando en cómo vamos a acumular bienes y cómo vamos a ganar dinero, cómo vamos a tener una cuenta de banco fuerte y cómo vamos a no son cosas malas, pero Cristo lo dijo así en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas vendrán por añadidura. Esa es la idea, no son cosas malas, pero no están en su lugar. Si Dios quiere que le busquemos a Él primero y después Él nos va a dar lo que necesitamos. Y cuando Él nos da lo que necesitamos, no vamos a poner nuestra confianza en nosotros, porque vamos a saber que fue Dios y nadie más, aleluya. Y Él solamente va a llevar la honra y la gloria. Y ese es el propósito, esa es la razón por qué nosotros debemos de confiar en Dios. ¿Sí? ¿Por qué debemos de darle la honra y la gloria a Dios? ¿Por qué debemos de seguir lo que Dios quiere y lo que Dios dice, en lugar de lo que nosotros pensamos? Tenemos muchas buenas ideas, hermanos. Lo malo es con las buenas ideas de nosotros que no sirven para nada, ¿ok? Aleluya. Pero los que son del Espíritu, oh, aleluya, en las cosas del Espíritu piensan. En las cosas del Espíritu piensan. Cuando resulta una decisión que hacer, no vas a estar ahí diciendo, yo pienso que esto, yo creo que esta es buena idea. No. Dios dice, oh, what a difference. Qué diferencia, ¿verdad? Cuando usamos a Dios y ponemos nuestra confianza en Dios en lugar de nosotros mismos. Si nosotros operamos mucho en razonamientos, yo le he enseñado esto, ¿verdad? Operamos mucho en razonamiento, todas las cosas las razonamos. Y el peligro con eso es que el razonamiento es de la carne. Y yo no estoy diciendo que Dios no nos dio inteligencia para razonar o para hacer buenas decisiones, pero cualquier decisión que usted tenga que hacer, si no es por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, son decisiones erradas, aunque sean muy buenas.
Por eso mucha gente llega a la cumbre de su éxito, pero lo hicieron todo en la carne y aprendieron a poner su confianza en la carne y en la sabiduría que ellos tienen. Y lo malo con eso es que todo eso se quema, no permanece. ¿Se acuerda de los frutos? De oro, de plata, de madera, de cobre. Todo lo que no es oro y plata y cobre se quema. Se quema. Aleluya. Fíjese bien, dice, entonces, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, porque el ocuparse de la carne es muerte. Fíjese, ahí está bien claro, bien claro. Si usted va a continuar operando en su carne, usted está operando en muerte. ¿Ok? Pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. El ocuparse en el Espíritu es vida y paz. ¿Por qué no? ¿Sabe por qué es paz, gozo? Porque estamos confiando en Dios, no en nosotros. No estamos confiando en el hermano, la hermana, el papá o la mamá, o la familia, el tío, o el abuelo, o lo que sea, no. Estamos poniendo nuestra confianza en Dios y solamente en Él. Es muy fácil confiar uno al otro en matrimonios también. Y no hay nada de malo, debemos de tener confianza uno con el otro, respeto y todas estas cosas buenas. Pero ¿qué tantos de ustedes saben que la persona que usted estima más, que está ahí a su lado, está muy propenso a fallarle? Y le va a fallar cuando usted menos piense. ¡Pum! Le decía yo a alguien en la oficina esta tarde que debemos de conocernos en el espíritu, no en la carne. Yo no quiero que usted me conozca a mí en la carne. Yo no quiero que usted diga, oh, el pastor es muy bueno, o es muy malo, o es muy esto, es muy lo otro. No. Yo quiero que usted diga, Dios en el pastor. Yo puedo ver a Dios en el pastor. Yo puedo ver buenas obras de Dios en el pastor. En el pastor yo puedo confiar en él porque es un hombre de Dios. Si no, ¿usted cree que yo no le voy a fallar? ¿Usted cree que yo no le voy a decepcionar? Por eso yo siempre le he dicho a usted, no ponga sus ojos en mí, porque yo no le salvé. Yo solamente estoy aquí para enseñarle y para darle palabra. Pero es todo. Aleluya. ¿Y sabe qué? Usted también es así. No me esté viendo porque veo que, oye, el pastor. Ya el pastor. Cualquier pastor. Cualquier persona. Lea los personajes del Antiguo Testamento en la Biblia y se da cuenta que todos eran, aleluya, de carne y hueso. Y todos fallaban o fallaron al Señor en un tiempo u otro. Por eso no debemos de poner nuestra confianza en uno y el otro, porque debemos de confiar el Dios que vive en la persona, debemos de confiar el Espíritu Santo que está operando en la persona, porque si yo no tengo los frutos del Espíritu Santo, olvídese. Aunque yo fuera la persona más dulce que usted va a encontrar y siempre una sonrisa y siempre un buen carácter y siempre haciendo cosas por usted y todo eso, y sí les amo y sí hago cosas por usted, pero no dependa en eso. ¿Me está entendiendo? No dependa en eso. Porque si usted me está viendo a mí por esas características, por ese carácter que yo quizás tenga o no tenga, yo le voy a fallar. Va a fallar. Pero siempre mire a Dios en la persona.
Y ustedes que están casados, mire a su esposa, Dios en su esposa. Usted, esposa, mire a su esposo, Dios en su esposo. No le confía a él porque le va a fallar, pero confía al Dios en él. ¿Me entienden? Uh-huh. Yeah. Confía el Dios en él. Sí, porque si no va a ser decepcionado. Créamelo, se va a decepcionar porque le va a fallar. Así somos, hermano. All right. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Tener una mente espiritual no significa que usted controla su mente para tener únicamente pensamientos espirituales. Tener una mente espiritual significa que su mente está influenciada y que recibe su energía del Espíritu Santo. Por eso no es algo que nosotros fabricamos, hermano. Si usted es una persona que está tratando de agradar a los demás, portándose de cierta manera, no le va a durar. No va a poderlo hacer siempre. Pero el carácter de nosotros debe de ser fabricado por el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Entonces no tenemos que forzar el amor, no tenemos que forzar nada, porque sale solo. Y ese es el carácter de Dios, hermanos, es amor. Y ese amor nunca va a dejar de ser. Por eso Pablo dijo, el amor nunca deja de ser. ¿De qué está hablando? ¿El amor de nosotros? Olvídese. ¿Verdad que? No. Él está hablando del amor de Dios. Nunca deja de ser. Porque no amamos porque nos aman. No amamos porque nos tratan bien. No amamos porque nos han dado cosas, han hecho cosas buenas para nosotros. No, amamos porque Dios está en nosotros. Y el amor de Dios es parte de lo que somos y sale aunque no quieramos. ¿Qué tantas veces usted ha dicho, me la vas a pagar cuando te mire? A la otra que te mire, voy. Nomás espérate porque yo voy a estar listo. ¿Y que tantas veces usted ve a la persona y todo lo que sale de usted es amor? Puro azúcar. Y usted quiere sal, usted quiere algo vinagre o algo agrio, algo feo, y no sale. No, todo lo que sale es amor. Aquí no hay nadie así. A mí me pasa eso siempre. Siempre. Y cuando los miras, ay, hermano, qué bueno verte otra vez. Gloria a Dios. Muchos hermanos, porque se van de aquí hablando de nosotros y diciendo cosas que podrían lastimarnos, pero como yo le digo a usted, yo condeno todas las palabras que se hablan en contra de mí, no se atreva a hablar palabras malas de mí, ¿ok? Yo lo hago día y noche, hermanos. Lo hago día y noche, ni siquiera se le ocurra hacerlo porque yo estoy condenando todas esas palabras. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia me dice que lo puedo hacer. La Biblia me dice que es mi herencia. Como cristiano, yo lo puedo hacer, aleluya. Y le mande condenaciones a mí porque yo le pido a Dios que las desbarate y a veces le pido regrésalas al que lo mandó, aleluya. Así que tenga cuidado. Yeah. ¿Sabe por qué? Porque lo podemos hacer, hermanos. Lo podemos hacer. Debemos de protegernos, debemos de estar en las cosas espirituales, no en la carne. La carne es muy traicionera, hermano. Muy traicionera, muy exigida, todo quiere. Jamás deberíamos sentarnos y eliminar todo pensamiento con la idea de que Dios nos hable. No se preocupe por sus pensamientos, ellos no van a impedir que Dios le hable, porque por lo general Dios habla a través de su Espíritu. Fíjese bien. Y quiero que anote una cosa, que Dios no le habla porque usted es muy bueno. Dios no le habla porque usted se ha portado bien.
Dios no le habla porque usted hace muchos actos de benevolencia y es generoso y es amistoso y es... No, Dios no le habla por eso. Dios le habla a usted porque es su hijo o hija de Él. Así como le habla a usted a sus hijos, aunque se hayan portado mal, usted no les va a negar a hablarles, ¿verdad que no? No hay un padre aquí que dice, ya no te voy a hablar. Te voy a castigar no hablándote o no amándote. No, no, porque son sus hijos. Y los amamos, no le hace cómo se porte, no le hace que haga lo que haga. Así es Dios con nosotros, hermanos. Dios nos habla porque Él es Dios y porque su amor es eterno, porque nunca deja de ser. Si no fuera así, Dios nos daría lo que merecemos y entonces no estuviéramos ninguno de nosotros aquí. Amén. Yeah. Sin embargo, debiéramos tratar de mantener nuestra mente libre de toda opresión y de pensamientos persistentes. ¿Sí? Antes de la salvación, nosotros estábamos a la merced del diablo, ¿ok? A la merced de esta carne. No la podíamos controlar. No teníamos ninguna manera de controlarla. Por eso hacíamos lo que hacíamos allá en el mundo. Pero con el Espíritu Santo de Dios, por medio de salvación, Él nos ha dado el poder de controlar. Y por eso, si no lo controlamos, entonces no tenemos excusa por qué no hacerlo. Porque Él murió en la cruz para que usted y yo seamos libres, para poder controlar nuestra carne en ocasiones. Yo no digo que siempre la controlamos, pero debemos de siempre estar tratando de controlarla. Aleluya. Ya. Ok, vamos adelante. Podemos conseguir esto analizando nuestros pensamientos y rechazando los que son vanos e impíos. Todos sabemos cuando viene un pensamiento que no es agradable, que no le agrada a Dios, que no trae buen beneficio para usted. Y usted puede tomar en ese momento autoridad sobre su pensamiento y decirle, vete de aquí, no te quiero aquí, tú no eres parte de mi vida. Ya no pienso yo así, ahora yo pienso en la Biblia, yo pienso en la palabra de Dios y mis pensamientos están controlados por el Espíritu Santo de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en mi mente. Espíritus inmundos, váyanse de donde vinieron, ¿ok? Y lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer, fíjate lo bonito, que cuando tú tomas autoridad en el nombre del Señor, ellos tienen que obedecer. Aleluya. Vea. Sí, tenemos el poder, hermanos, para atar y desatar. ¿Sí o no? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo hace? Bueno, unos cuantos de ustedes lo hacen. Aleluya. ¿Qué tantas veces le obedece el diablo? ¿Ah? Cuando usted lo ata, ¿se queda atado? ¿O le sigue molestando? That's it. That's it, George. You got it. Right there. The word, the word, the word. Okay. Sí, tenemos que saber que lo único que el diablo obedece, fíjate bien, lo único que el diablo obedece es esta palabra. Cuando tú usas la palabra, entonces el diablo tiene que obedecer, tiene que poner maneras, brecas o como le decimos aquí, en el ataque que él te esté haciendo, y tiene que retroceder, porque el poder de Dios es más poderoso. Dice, es más poderoso el que está dentro de mí que el que está allá afuera. Aleluya. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Ok. Dios nos habla de derribar todo argumento y toda altivez. Fíjate bien. En 2 Corintios 10:5.
Y lo voy a buscar porque lo quiero leer todo completo. Comienza en el verso 3, fíjate el verso 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate bien, derribando falsos argumentos y todo tipo de soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivando, fíjate bien, ahí está, cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Wow! Ahí está la victoria para cada uno de nosotros, hermanos. Ahí está. Dice bien, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Acuérdese de eso, nunca pelee en la carne, ¿ok? Nunca haga eso. Porque las armas de nuestra lucha o milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando falsos argumentos y todo tipo de soberbia que se levanta en contra del conocimiento de Dios y cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prestos, fíjese bien, estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Aleluya. Para castigar toda desobediencia. Aleluya, quiere decir que nos da el poder, pero tenemos que entender que la lucha no es en la carne, sino en el Espíritu. Y cuando nosotros nos enfrentamos con un ataque del enemigo por medio de una persona, hermano, hermana o enemigo o vecino, lo que sea, no es la persona con la que estamos luchando, sino con el Espíritu en la persona. Y tenemos que tomar autoridad en ese espíritu, no en la persona, sino en el espíritu, dice bien. Y tenemos que entender, por ejemplo, si estamos enfrente de la persona, el espíritu, nosotros estamos entendiendo eso. Yo no estoy luchando con esta persona, sino estoy luchando contigo, Satanás. No lo tiene que decir, pero lo tiene que realizar en usted mismo. Tiene que declararlo para que tenga efecto. Y usted va a ver el problema deshacerse delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque agarró autoridad en el nombre del Señor. Porque usted reconoció que el problema no era con la persona, sino con un espíritu que le estaba influenciando a que le atacara a usted. All right? So, esto es tan lindo y tan importante que nosotros conocemos estas escrituras, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados y potestades de las tinieblas. Aleluya. Ahí nos declara claramente con quién es la guerra, hermano. Con quién es la guerra, y aún sin embargo peleamos unos con otros. No, la lucha no es con uno con otro, la lucha es con el diablo, y necesita entender que es con el diablo. Aleluya. So, gloria a Dios. Ahí vamos a parar. Yo creo que ya recibió suficiente para masticar toda la noche, ¿verdad? Aleluya. ¿No cree usted? Yo digo que tiene suficiente para masticar toda la semana, pero that's right. Yeah. Sí. Yo le aseguro que si usted lo pone en acción, si usted lo pone en su vida diaria, lo aplica en su vida diaria, usted va a ver la diferencia en su vida, especialmente en aquellas áreas donde el diablo nos sigue derrotando. Porque la verdad es que hay áreas en la vida de todos nosotros donde el diablo nos derrota cada. Tenemos que tomar autoridad, tenemos que atar y tenemos que desatar. Acuérdese que usted tiene el poder para atar y desatar.
Nomás no vaya a atar al Espíritu Santo y desatar al diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Use las armas que Dios te ha dado. Acuérdense que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Aleluya. Vamos a usar las armas espirituales para derrotar al enemigo allí en su lugar y ponerlo en su lugar donde él pertenece. ¿Ok? Vamos a orar. Padre.